Y ahora, los confidenciales. Algunos analistas políticos consideran como logros negativos, tanto de la oposición como del gobierno. Por ejemplo, que la oposición haya conseguido mantener un clima de zozobra y angustia en el país con sus planteamientos en la Asamblea Nacional y a través de los medios, mientras que el gobierno haya logrado que la oposición se agote con ataques e iniciativas desconectadas de los problemas concretos de los ciudadanos. En efecto, en el país crece la sensación de que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre dejaron un cuadro político que no cambia en relación con el que había antes de esos comicios. La tensión sigue igual, incluso se ha agudizado. Al país no se le ofrecen soluciones. El debate tiene los mismos contenidos polarizadores y, por tanto, gana terreno el pesimismo en la colectividad. El gobierno no termina de anunciar y de concretar los proyectos para darle impulso a la economía, mientras que la oposición mantiene un discurso cuyo contenido central consiste en plantear la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Curiosa similitud entre el retiro de los retratos de Simón Bolívar y de Hugo Chávez de las instalaciones de la Asamblea Nacional en Caracas y el empleo del mismo procedimiento por el gobierno de Macri en Argentina, que retiró las fotos de Kirchner y de Hugo Chávez de la Casa Rosada. El gesto revela las coincidencias de la derecha para desaparecer a como dé lugar las políticas progresistas y de avanzada, tanto en Argentina como en Venezuela. Todo indica que la CIA ha puesto en marcha la operación Desertor contra Venezuela. El plan consiste en abrir brechas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con programas encaminados a minar a la institución castrense, los cuales arrecian progresivamente tras la deserción de algunos oficiales, entiéndase, reclutamiento en el lenguaje del organismo de inteligencia norteamericano. En los casos que se han presentado, los desertores se han prestado para servir de instrumento de la guerra mediática, entregando información interesada y manipulada contra el gobierno nacional. En sectores de la oposición se trabaja con varias hipótesis sobre la actual situación del país. Uno es que el desabastecimiento y el alto costo de vida está generando un clima preinsurreccional de carácter popular. Día a día crece el nivel de desesperación de miles de personas que hacen largas colas para adquirir alimentos, medicinas, objetos de limpieza personal, etc. El sentimiento de rechazo a lo que sucede ya alcanza inquietantes niveles de violencia verbal. La mayoría de los partidos políticos que actúan en la MUD consideran que este estado de ánimo de la población puede llevar al país a una cruenta confrontación y se especula sobre el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en tales circunstancias. La recomendación es prudencia y trabajar para evitar que se desencadenen los acontecimientos. Otro sector, en cambio, es partidario de estimular la crisis para provocar un cambio de gobierno, cualesquiera sean las vías y las consecuencias. En el campo oficial, tanto el gobierno como el chavismo orgánico consideran que tales hipótesis no tienen sustento en la realidad. Reconocen el malestar en la población, pero creen que lo que provoca el malestar será superado, que se trabaja arduamente para corregir los factores que determinan la crisis a corto y mediano plazo, para desactivar las tensiones y que el apoyo de la calle y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantiza la estabilidad de las instituciones, la reacción de la economía y el desarrollo normal de la actividad del país. Ante el revocatorio del mandato presidencial hay dos posiciones. Una, de trabajar para su convocatoria inmediata, posición esta minoritaria en la MUD. Y dos, la de no utilizar el mecanismo constitucional dada la incertidumbre que existe ante la compleja situación del país y dejar que corran con normalidad los lapsos legales previstos
como la elección de gobernadores del próximo mes de diciembre. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, adelanta desde el cargo que detenta una sistemática y falaz guerra comunicacional contra Venezuela, utilizando en esa tarea denuncias sin confirmación oficial que se formulan internamente en el país. Por cierto, Almagro cuenta con un equipo especial en el cual destaca como enlace internacional Sergio Jelinek. Este personaje actúa como vocero personal del secretario general del organismo y cuenta con una red mundial para difundir noticias y ataques contra el proceso bolivariano desde la OEA. Jelinek es experto en comunicación del Banco Mundial para América Latina y director ejecutivo de SJ Associates, empresa de relaciones públicas y comunicación estratégica, que trabaja bajo los parámetros y designios de Almagro. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlace, confidencial al reporte ejecutivo. Ficha técnica. 1.200 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 26 de enero al 1 de febrero de 2016. Resultados. Percepciones acerca de la oposición. Ahora voy a leerles varias opiniones, buenas y malas, que la gente dice tener sobre la oposición, y usted me dirá si piensa que son ciertas o falsas cada una de esas opiniones. ¿Es cierto o es falso que la oposición puede hacer mucho desde la Asamblea Nacional para ayudar a resolver los problemas económicos del país? Cierto, 75%, falso, 24%, no sabe, no contesta, 1%. ¿Es cierto o es falso que hasta ahora la oposición no ha propuesto ninguna medida para ayudar a resolver los problemas económicos del país? Cierto, 57%, falso, 40%, no sabe, no contesta, 3%. ¿Es cierto o es falso que la oposición sigue siendo dirigida por viejos dirigentes de la Cuarta República? Cierto, 65%, falso, 32%, no sabe, no contesta, 3%. ¿Es cierto o es falso que a la oposición no le interesa ayudar a resolver los problemas económicos del país, sino sacar a Maduro del poder? Cierto, 54%, falso, 44%, no sabe, no contesta, 2%. ¿Es cierto o es falso que hace falta gente nueva para dirigir a la oposición? Cierto, 72%, falso, 27%, no sabe, no contesta, 1%. ¿Es cierto o es falso que la oposición no tiene un proyecto de país? Cierto, 51%. Falso, 46%. No sabe, no contesta, 3%. ¿Es cierto o es falso que hoy la oposición está muy dividida? Cierto, 55%. Falso, 44%. No sabe, no contesta, 1%. Hasta aquí